Muy buen día. Les habla Verónica Queijo Yola. Yo soy especialista en manejo de dolor intervencional. Estamos hoy aquí reunidos para comenzar a hablar acerca de los conceptos básicos de manejo de dolor. No tengo ninguna afiliación con ninguna agencia comercial y el propósito principal es enseñanza. De manera que podamos tratar algo, primero tenemos que aprender a reconocerlo. Esto yo me lo planteo cada vez que veo un paciente y me traen sus quejas. A entender la fisiopatología, la etiología del dolor, este es uno de nuestros objetivos. Vamos a hablar acerca de definiciones, algunos tipos de dolor agudo, crónico, cáncer y dolor neuropático, que muchas veces está escondido y no podemos reconocerlo claramente. La definición de dolor, muchos la saben ya, es una respuesta neurofisiológica normal o predecible a un insulto mecánico, termal o químico. Muchas veces es sencillamente una experiencia desagradable emocionalmente y físicamente. Puede estar asociada a cambios en el daños en el tejido o descrita como ese daño. Como por ejemplo cuando un paciente describe me está mordiendo un perro y uno tiene que extrapolar la sensación que está sintiendo el paciente y entender qué es lo que está presentando, ¿no? Es importante que nunca olvidemos, y ya está llegando el punto en donde todo el mundo está escribiéndolo y es importante, repito, recordar que el dolor, la asesoración, la evaluación del dolor como quinto signo vital debe ser incluida en todos nuestros documentos, desde un principio a un final. Además de la temperatura, la presión, el pulso y la frecuencia respiratoria. Existen maneras diferentes de cómo evaluarlo. Pueden ser por números, por color, por distintas escalas que vienen para los niños, dibujitos, líneas. Este es un ejemplo bien frecuentemente usado, no solo en niños, sino también en adultos cuando no pueden expresar números. Nuestros envejecientes a veces cuando ya están comenzando a tener un poco de demencia, pueden identificar las caritas y decir cómo se sienten. Los niños más avanzados ven los números, otros pues sencillamente dicen, mira, sencillamente me duele y no quieren bregar con el asunto. Pero hay que tratar de llegar a una objetiva, a una descripción objetiva de parte del paciente. Cuando estamos evaluando un paciente, debemos evaluar también cómo este dolor está interrumpiendo su vida. Así que tenemos que entrar en detalles. ¿Cuál ha sido el peor dolor en las últimas 24 horas? Porque dentro de la experiencia que tengo, cada vez que le pregunto a un paciente cuánto te duele o cuánto le duele, lo primero que dice es 10 de 10. Así que hay que entrar en detalles. ¿Cuánto es el dolor en promedio? ¿Cuánto es el dolor que menos sensación de molestia le causa en las últimas 24 horas? Así que nos vamos cerquita del día donde estamos. Luego vamos más allá en la historia del dolor, de manera que podamos comparar cuando empezó, cómo ha empeorado, y cómo interrumpe su sueño, cómo interrumpe el cómo disfruta de la vida. Es importante que dentro de las definiciones del dolor entendamos que una de las maneras de verlo es ver cómo el sujeto percibe el dolor con la intensidad de un estímulo, el menor, la menor intensidad del estímulo posible para percibir el dolor. ¿Cuánto tolera? Y es la capacidad del cuerpo de esa persona a tolerar o entender, ya no tolero más este dolor, ya no lo aguanto más. O cuando se convierte en una respuesta que ya no me importa, me duele tanto que no quiero,
no sé, he repetido tantas veces este dolor en mi cuerpo que ya no sé ni describirlo claro, eso es muchas veces lo que dicen. Hiperalgesia, ya estamos entrando en que es una sensitividad aumentada al dolor. Lo mismo que sentían antes es tan severo que lo perciben en todo momento, aun cuando no lo están buscando, lo están sintiendo en el área del dolor mucho más intensamente. Alodinia ya es una sensación de dolor a un estímulo que no se supone que le cause dolor. Por ejemplo, el aire, soplar el área de dolor en el paciente puede traer un dolor indescriptible. Así que un ejemplo bueno es la neuralgia que da después de haber tenido herpes zóster o el dolor que sienten algunos pacientes, que es el phantom limb pain, el dolor fantasma después de haber perdido una extremidad. Recuerda el cerebro, hay un camino de dolor central en donde recuerdan el dolor que era y no está ahí, pero siguen sintiéndolo. Está la disestesia, que es una sensación anormal al tacto. Es desagradable. El origen viene de la palabra griega, dis, que no es normal, y astesis, que es la sensación. Un ejemplo es la esclerosis múltiple. Estos pacientes se quejan de unas sensaciones de dolor que migran en su cuerpo. A veces no cojean de un lado, pero no entienden por qué, porque no han hecho nada especial, nada específico que les haya lastimado. Están sentados, se levantan, están bien, al ratito empieza un dolor en un área diferente, en la espalda, en un brazo, en una cadera. Están las distintas fibras nerviosas, en donde es, desde el punto de vista de receptores, están los eferentes y los aferentes. Esto vamos a tocarlo más en detalle dentro de unos momentos. La clasificación del dolor se puede dividir en su farmacología en cuanto le ha durado el dolor, que puede ser agudo, hace poquito, crónico, de más de 3 meses. La patología del dolor causada por qué situación, si se puede identificar en la etiología. El curso que ha tenido este dolor en el paciente, porque no necesariamente todos responden de la misma manera a un martillazo, por ejemplo. Algunos se mejoran y otros les continúa el dolor por mucho tiempo. Y la localización del dolor. Entre los tipos y clasificaciones, como mencioné, están el agudo, el crónico, el que no es maligno y el crónico que está relacionado a una malignidad. El dolor neuropático, que es dolor de nervios, dolor visceral, que es el que tiene que ver con algún órgano, y el dolor central. Hablando del dolor agudo, primero puede surgir de un trauma directo o una inflamación en un área. Tiene un papel específico adaptativo biológico que nos facilita a nosotros entender y que se facilita al el tejido repararse. Sus funciones son el dolor agudo, hiperalgesia primaria y una hiperalgesia secundaria. Algunos síndromes comunes de dolor agudo está el dolor después de una cirugía, después de un trauma, una caída, dolor de espalda, quemaduras, es un buen ejemplo, herpes zóster agudo, el dolor de parto, que es bien común y hay maneras de cómo controlarlo, el dolor de sickle cell y el dolor relacionado a cáncer, que no necesariamente tiene que ser la malignidad, sino que tiene unas exacerbaciones de unas comorbilidades o del mismo cáncer ya controlado, su dolor relacionado podría estar presentando exacerbación o metástasis. Entre las características de dolor agudo está por ejemplo, el de una fractura repentina, inca, es intenso, está localizado, se limita por sí mismo, es cortito,
desde el punto de vista que no dura tanto, pero es severo. Las señales de que hay un proceso en el cuerpo orgánico está- están dadas claramente. Hay un dolor localizado y es agudo. La causa usualmente es obvia, desaparece con el tratamiento y los opioides típicamente están indicados y son efectivos. No hay ganancias secundarias. Esto es muy importante cuando vean las próximas características de dolor. Las consecuencias fisiológicas del dolor agudo, entre ellas está el estrés que activa a nivel simpático y neuroendocrino muchas situaciones. A nivel respiratorio nos afecta la frecuencia cardíaca, puede afectar el sistema gastrointestinal y urinario y el sistema musculoesqueletal. Y hay algunos ejemplos: sube la presión, da dolor de cabeza y aumenta la frecuencia cardíaca. Algunos, algunas cosas que causan dolor están los tubos de pecho, los drenajes, la distensión intestinal, la distensión de vejiga, que la vemos bien frecuentemente en nuestros cuartos de recuperación, los infartos al miocardio, la apendicitis aguda, cólicos biliares que son bien severos, que le hace bien difícil al paciente describirlo. La duración a nivel crónico es un dolor que persiste más allá del tiempo que esperábamos que durara. Puede estar asociado a alguna inflamación que está ocurriendo, pero ya lleva demasiado tiempo presente. Y puede ser autónomo, sin ninguna relación, es decir, que está solito doliendo, sin ninguna relación a una causa que lo haya excitado o empezado. Algunos ejemplos de dolor crónico están la pancreatitis, las metástasis de hígado, que son un dolor difícil para el paciente de explicar, pero señalan el área, se les refiere a veces hasta la espalda. No sienten dolor en la piel, pero sí está adentro. Ellos cierran a veces el puño para decirnos que tengo dolor, algo apretado, algo me molesta adentro. Las colitis y las complicaciones quirúrgicas. La angina de pecho, que puede empezar desde dolor abdominal, gastritis, como una gastritis, subir al pecho, ir al brazo, la quimioterapia, la radiación y la enfermedad periferovascular. Consecuencias del dolor crónico son vastas. Está la fatiga. Para empezar, se cansan antes de tiempo porque ya el dolor pues les gasta las energías, les quita el sueño, les quita el hambre, se ponen apáticos. Muchos cambian de carácter, están bien molestos, se deprimen. Y la pérdida de esperanza, aunque lo dejé para lo último, es una de las cosas que tenemos que estar bien conscientes que es parte de lo que es dolor crónico y lleva hasta el suicidio de no atenderse a tiempo. El dolor crónico también se puede clasificar como no maligno, maligno o intractable. Algunos pacientes llegan hasta el punto de intractable, sobre todo ahora que estamos viviendo una situación de pandemia, en donde no es como antes que buscan ayuda prontamente, sino que esperan hasta casi lo último. Y entonces cuando esperan casi hasta lo último, lo que era agudo ya se convierte casi en crónico o en un agudo complicado. Lo hemos visto en apéndices, lo hemos visto en vesículas, lo hemos visto aún en fracturas, que tardan en venir a pedir ayuda. Entre las situaciones malignas podemos tener progresión del dolor debido a la progresión del tumor, limitaciones físicas severas en el paciente, complicaciones de la radioterapia, de la quimioterapia, procedimientos que necesitan estos pacientes como los intravenosos, múltiples, cirugías, PICC lines, todas las cosas que son sencillamente
invasivas al cuerpo son parte de lo que es dolores dentro del dolor crónico canceroso que tiene el paciente. Este tipo de mucositis arde, limita el cómo el paciente puede comer, limita cómo el paciente puede tragar, limita su vocalización y es bien difícil a veces de llegar a tratar. La duración del dolor es otra manera de clasificar el dolor crónico. Usualmente este dolor es resistente a distintas medidas que usualmente tenemos a nuestra mano. Cambios de posición, temperatura, ponerle frío, ponerle calor, darles masaje, darles medicamentos eh, convencionales, quirúrgicos aún, y sigue durando. Es intractable, es una situación donde ya nada está ayudando a ese paciente a mejorar o salir de su situación. Para estos pacientes existen otras maneras de cómo bregar con estos dolores y están las intervencionales a nivel de manejo de dolor. Otra clasificación para estos dolores existe especificando, y ya estamos buscando la etiología, cuáles son los nociceptores, cuáles son los no nociceptores, cuál es el psicogénico. Una cosa importante, recuerden que ni el cerebro ni los pulmones tienen receptores de dolor, pero una masa que esté creciendo puede causar presión y llega hasta la periferia. Y cuando ya llega a la periferia, pues ya comienza el paciente o a presentar sencillamente problemas respiratorios, dolores de cabeza, entre otros. Bien, a nivel nociceptor, el dolor se puede dividir en viscerales y somáticos. Viscerales viene directamente pues, de uno de nuestros órganos a nivel de la cavidad abdominal o en el tórax. Un ejemplo es endometriosis, otro ejemplo es el dolor que causa las próstatas benignas o el irritable bowel syndrome. A nivel somático resulta de un dolor cutáneo directo, como en la piel. Si es profundo, ya puede ser el hueso, los músculos, las articulaciones, el tejido conectivo. Es bien localizado, es constante, es molestoso. Y ya son dos diferentes. El visceral es más difícil para el paciente de explicar, el otro hasta puede señalar con un dedito. Cuando tenemos el dolor no relacionado con, a nivel no nociceptor, buen ejemplo es el Complex Regional Pain Syndrome. Un paciente que llega con una mano y dice, me duele, está hinchada, o puede que esté sencillamente cambiando de color cuando cambian las temperaturas. Una mano nada más, es un ejemplo, ¿no? Una hipersensitividad, una hiperalgesia, una alodinia localizada a esa área. Y ya es un poquito más difícil de el paciente describirlo, el médico verlo, pero entender que esa área del cuerpo está haciéndole la vida imposible. No puede ni usarla, no puede moverla. Y eso es un buen ejemplo de dolor simpático. Dolor de nervio, por otro lado, puede estar causado por una lesión primaria o una disfunción dentro del sistema nervioso de por sí, un neuroma, el herpes, causando culebrita, que es lo que nosotros como lo conocemos en español, o las neuropatías periferales. A nivel de neuropatías periferales, quiero abundar un poco. Bien importante que tengamos presente que dentro de ellas, los virus
estamos tan cerquita de uno, del COVID, está causando neuropatía en los pacientes y voy a abundar en eso en unas diapositivas ya breves. Dolor psicogénico es algo bien importante de considerar. No tenemos evidencia física, no tenemos una enfermedad orgánica, no podemos identificar algún tejido específico en el cuerpo que haya sido dañado o haya sido lastimado. Y entre los ejemplos que podemos tener para esto está la ansiedad, la depresión causándolo, o los desórdenes de conversión. He tenido la oportunidad de ver varios donde la ansiedad es severa y cuando se calma la ansiedad se calmó el dolor. Es muy interesante. Y siempre hay que considerar esta subdivisión de la clasificación de dolores cuando tenemos pacientes delicados presentándonos una situación de dolor o de grito. La fisiopatología del dolor comienza entendiéndose con la nocicepción. Este término se usa para describir cómo el dolor se convierte en algo consciente. Y es a través de estos cuatro palabras, vamos a entrar en detalle, la transducción, la transmisión, el cómo lo percibe y la modulación a nivel de cerebro. En la transducción vemos que es la conversión de una energía, una forma de energía a otra. Esto es un estímulo nocivo agudo detectado por las neuronas nociceptivas y se convierte a impulsos nerviosos. Una manera de entender la transducción es viendo que hay posibles resultados de esto, hiperalgesia y alodinia. Es una sensitización a nivel periferal y central. La transmisión es cómo los impulsos nerviosos se transfieren a través de las axonas de las neuronas aferentes desde la periferia hasta el dorsal horn del cordón espinal. Este constante ataque de actividad disminuye el umbral de la respuesta del paciente, es decir, tanto le da el cantito que hasta que le empieza a doler y le duele con menos impulsos, le sigue doliendo y le duele más y más y más y más. En esto están envueltas las fibras C y A y las delta. Algo que también debemos recordar es la transmisión y un detallito para saber cómo bregar con esto en la transmisión, cada vez que piensen que estos estímulos, estos impulsos están transferidos, usen los anestésicos locales, los opioides, los agonistas GABA, los inhibidores de COX y los esteroides. Cada vez que veamos una manera fisiopatológica de dolor, yo les voy a dar abajo una manera de cómo acercarse para controlar ese tipo de dolor. La percepción es cómo un evento nocivo es reconocido por una persona que está consciente. Esa parte es importante, que esté consciente. Es un componente discriminativo sensorial. La persona identifica el dolor, el tipo, la intensidad y la localización del dolor, del estímulo nocivo, y presenta una respuesta afectiva, emocional. Esto todo está mediado por el sistema límbico. La modulación es una actividad de los caminos descendentes que hacen que haya unos efectos inhibitorios en las células responsables para la transmisión del dolor. Esto significa, algunos antidepresivos podrían ser muy convenientes para controlar este tipo de dolor, aumentando la disponibilidad de la serotonina o la norepinefrina en esos caminos ascendentes y descendentes. Esto es importante pues desde hace más o menos 12 años se ha probado el uso de algunos antidepresivos
para controlar algunos dolores que han sido modulados en el cuerpo del paciente. Esta teoría, la teoría ya no es nueva, fue de 1965, pero muchas veces cuando se presenta por primera vez es nueva para nosotros. La teoría de Melzack y Wall es una teoría en donde explica cómo hay una modulación de los impulsos de transmisión de los nervios, en los nervios, perdón, desde las fibras aferentes hacia las células de transmisión en el cordón espinal. Es una manera de enviar un mensaje al cerebro, decirle, me está doliendo, por ejemplo, una pierna que haya sido lastimada, envía un mensaje y este mensaje, si no se atiende a tiempo, se crea un camino al cerebro en donde queda marcado y se convierte en un dolor central. El dolor nociceptivo, repitiendo en cierta manera, es un daño a tejido que puede ser somático o una estructura visceral y está directamente asociado a un estímulo, una cuchillada, un tiro, causa inflamación y una enfermedad inmediatamente. Por otro lado, estos usualmente responden a no opioidales o a los opioides. Serían los antiinflamatorios, entre otros, y los opioidales. Ejemplos de dolor somático pueden venir de huesos, de las articulaciones, de los músculos, del tejido conectivo. Muchas veces los pacientes lo describen como un dolor que no pueden, que me molesta y está latiéndome por dentro. Está bien localizado, eso es bien importante, está localizado. Cuando es visceral, a ellos se les hace bien difícil decir exactamente qué está pasando. Pueden ser unos calambres, puede ser inca, puede ser fuera del lugar donde esté la situación, como por ejemplo el páncreas doliendo o inflamado puede estar referido a la espalda y estos pacientes vienen con, mira, me está doliendo la espalda y es bien incómodo. Y uno empieza a pensar que puede ser un órgano o una víscera mandando este tipo de dolor. Las vísceras son bien sensibles a la distensión, a la isquemia, como el miocardio, y a la inflamación, como la pancreatitis. Como dije, están pobremente localizados y puede dar dolor referido a otras estructuras más distantes. El dolor nociceptivo, somático, es profundo, puede estar en los ligamentos, en los tendones, en los huesos, en los vasos sanguíneos, en la fascia, en los músculos, difícil de, bien difícil de localizar por el paciente y se estimula por movimiento. Cuando es superficial, hay unos receptores en la piel, ahí está doliendo y en las membranas mucosas este específico está más localizado. Los calambres hincan, duelen, son más profundos. Esto es un dolor nociceptivo. Es lógico, le estaba molestando. Esta paciente tenía osteoporosis y pues no toleró el que los tornillos se quedaran en sitio y el dolor de ella era bastante severo. El dolor neuropático se genera centralmente, afecta de 6 a 8% de la población general. El dolor de nervio neuropático. Y la prevalencia es similar a esa como la diabetes y el asma, es decir, que hay mucha gente con esto a nivel de prevalencia, que
al ser tratados como dolor nociceptivo, pues se queda ahí. Es decir, los tratamos con no esteroidales, les damos opioides y no responden, y no responden. Le da terapia física y no responden un poquito, así me mejoré un poquito, pero me sigue el dolor y está bien profundo. Ahora está más, está como por aquí, entonces cambia un poquito de localización, pero es bien dentro, es en el medio, es en el hueso. Ellos describen el dolor neuropático a veces, los calambres. ¿A qué más son que sienten en distintas áreas? Ejemplo, fibromialgia, el CRPS, que es el Complex Regional Syndrome, la neuropatía diabética, una gincadita o la neuralgia posherpética. El dolor neuropático puede venir de una lesión o una disfunción en el sistema nervioso central creado por inflamación, por alguna enfermedad, por infecciones o por una enfermedad primaria neurológica, como lo es el múltiple esclerosis. Hay algunos obstáculos para poder bregar con el dolor. Primero, las percepciones que el paciente y la familia pueda tener acerca de los usos de los medicamentos en general y acerca del uso de los opioides para aliviarles el dolor. Estamos hablando de dolor agudo. Las características de la cultura o la etnicidad afectan bastante. En Puerto Rico a la gente no le gusta, mucha gente no le gusta pues, que le den medicamentos que puedan causar adicción. Y es difícil para ellos entender que un dolor agudo, si lo mejoran lo antes posible, tiene una causa, tiene una etiología, ya está identificada y lo controlan lo antes posible, es más saludable para ese cuerpo, para esa paciente. Salir del dolor, mejorarlo, o sea, con terapia física, cirugía y opioides, temporariamente por 3, 4, 5 días, a dejar que el paciente siga sufriendo. Es importante averiguar si hay un historial de abuso de sustancias. Y es importante también que nosotros los profesionales a veces tenemos que estar claros que tenemos que educarnos en cuanto a cómo se usa legítimamente los opioides para que cuando lleguen pacientes que sí los usan legítimamente para condiciones reales que les están causando dolor, sean malignidades o no maligna, pues respetemos esa situación y entendamos que el dolor que agudamente, que es lo que es la diapositiva, está presentando quizás no esté relacionado al uso de opioides que está recibiendo. Así que esos son ejemplos que van a ir surgiendo en las 3 conferencias del día de hoy. Hay veces que hay un miedo entre nosotros mismos, los médicos, de hacerle daño a un paciente por la situación de la adicción que está grandemente siendo evaluada a nivel crónico y en todos los países. El desarrollo y la manifestación de esta adicción puede ser genética, psicosocial o puede ser afectada por factores del ambiente. Obstáculos que pueden existir para adecuadamente controlar el dolor. Están las 5 C. La Sociedad de Adicción Americana y la Sociedad de Dolor Americana, la Sociedad Academia de Dolor, describen esto como si es crónico, si está descontrolado a nivel del tipo de actitud del paciente, no hay control. Si es compulsividad, si hay compulsividad, si es continúa usando los opioides a pesar de hacerse daño y la necesidad de usarlos. Bien, la tolerancia que un paciente pueda presentar es importante identificarla cuando vemos que empieza a aumentar la cantidad necesaria del opioide para llegar a controlar el mismo dolor que tenía
hace 2 meses. Ahora necesitan más medicamentos. Quizás hay una tolerancia y para esto, pues a veces se recomienda un cambio de medicamentos opioidales para evitar que esto ocurra, de manera que vuelva a ser efectivo hacia el control de la condición. Dependencia física es una adaptación de las células en presencia a un medicamento hasta el punto en que si se cesase, si se detiene, los resultados pueden ser bastante severos en el cuerpo, como el síndrome de retirada o withdrawal syndrome. Pueden ocurrir situaciones a nivel de nosotros mismos, nuestras licencias, sanciones. Hoy en día están habiendo muchas reglas para evitar la adicción, reglas que incluyen identificación del paciente, prevención de repetición de medicamentos a nivel de receta, prevención de darle medicamentos a un paciente que se pueda hacer daño. Pero cuando viene hacia nosotros la sanción y no hacemos esas evaluaciones previas a dar un medicamento de larga duración, sobre todo, pues hay guías de los distintos estados de Estados Unidos o de nuestro país, nuestra tierra, Puerto Rico, que nos dicen cómo dar estos medicamentos sin tener nosotros el miedo de que nos vayan a sancionar nuestras licencias. Hay alternativas para el control del dolor. Entre ellas están las bombas de infiltración local en la vena, catéteres epidurales, el Patient Control Analgesia, que puede ser epidural también. Esta es por la vena y puede ser epidural. Los analgésicos intravenosos intramusculares, el acetaminofén intravenoso, que es comparable a 4 miligramos de morfina, siempre estando pendientes de la posibilidad de toxicidad hepática, analgésicos orales, a nivel tópico, crioterapia, calor, es decir, frío y calor, terapia física que es esencial, terapia ocupacional y las terapias intervencionales, que entre ellas están lo que llaman los bloqueos, que es una posibilidad sobre todo para pacientes en donde que no estén respondiendo a las terapias regulares. Esta va a ser la primera conferencia. Nuestras referencias que las tienen aquí disponibles son variadas. Muchas de ellas son de libros de referencia de por sí. Algunas son de distintas asociaciones y artículos. Yo voy a estar disponible y también aquí al número 13 van a ver que tienen cómo bregar con las situaciones de sobredosis de medicamentos y ofrecen unas guías, un armamentario clínico para poder hasta poner pósters en la oficina en cuanto a cómo evitar la adicción, cómo usar los medicamentos, cómo evitar la confusión de medicamentos, cómo documentar nosotros lo que le damos al paciente, contratos de opioides. Ellos ofrecen todas estas alternativas. Y que muchas gracias. Esta ha sido la primera conferencia. Dentro de un ratito vamos a empezar la próxima.